Bienvenidos, estimados participantes, a este curso donde vamos a ver el tema de aspectos generales de las obras públicas, que básicamente implica el ABC que todo actor que interviene o todo operador de la normativa de contrataciones y que participe directa o indirectamente en obras públicas debería saber. Vamos a ver temas transversales a todo lo que son ejecución de obra pública, incluyendo su supervisión y su administración. Hay que tener siempre en cuenta cuando hablamos de obras públicas, nos referimos a una obra que se hace con recursos públicos. Eso tenemos que tenerlo todos presentes. Es más, hasta el mismo contratista debe saberlo eso, a pesar que el contratista cuando ejecuta la obra busca su lucro, y bueno, es legal y así debe ser, porque si no tampoco no crecería y no tendrían ganas de ejecutar la obra. Entonces, no hay problema, pero tiene que tener presente que ese dinero con el cual le están pagando es dinero de todos, es parte incluso de su dinero también. Entonces, cuando hablamos de obras públicas, tenemos que tener presente que es recursos de todos. Por tanto, siendo supervisor, siendo administrador de contrato, siendo, digamos, el funcionario público, el contratista, tiene que tener presente que hay varios actores que participan en una obra pública. Y también hay que tener en cuenta que el objetivo de suscribir un contrato y de hacer una obra pública es satisfacer una necesidad. Siempre, eso. Por eso incluso en las bases de todo proceso de selección se pone al inicio nomás cuál es la finalidad pública. Entonces, ¿por qué? Porque se entiende que constitucionalmente el Estado tiene un deber con la sociedad. Y este deber es el de garantizar el bienestar general de la obra. Y para garantizar ese bienestar, tiene que darle comodidad a los usuarios. De diferentes formas, ¿no? Una de ellas es darle infraestructura, ¿no? Por ejemplo, darle carreteras de calidad, colegios de calidad, hospitales de calidad. Bueno, ahora no podemos hablar mucho de eso, ¿no? Pero digamos, hospitales de calidad. Todo eso para el bienestar de la obra. A veces muchos contratistas se olvidan de que el objetivo es hacer la obra. Y a veces muchos funcionarios también se olvidan de que su función es garantizar de que cuando firmas un contrato de obra, tienes que concluir la obra. Ahí a veces conozco por la experiencia, se olvidan de eso y lo que están buscando es cualquier conflicto para resolver el contrato. Y no es así. Primer concepto general. Cuando hablamos de una obra pública, estamos utilizando recursos públicos, recursos de todos nosotros, y el objetivo de hacer una obra pública es satisfacer una necesidad, pero en un plazo determinado. O sea, si una obra ha sido contratada por 1 millón y en 5 meses, si esa obra, por más que no se le haya pagado más de 1 millón, pero se terminó en 2 años, significa que ya no, pues no está satisfaciendo la necesidad. Un ejemplo típico, en un hospital se requería para enero, si hasta ahora no se ha concluido, no estaríamos cumpliendo ese objetivo. Eso como concepto general. Y cuando hablamos nuevamente en este contexto de obra pública, tenemos que tener presente que para decidir hacer una obra, se tiene que hacer todo un proceso de evaluación. No es que, por ejemplo, al alcalde se le ocurrió hacer mañana mismo una obra y lo hace. No, es todo un proceso. Hay 4 fases. Entonces, todo proyecto público tiene que pasar obligatoriamente por estas 4 fases. ¿Cuál es? Primero, tiene que programarse anticipadamente, o sea, incluirse en una programación multianual. Y para incorporar en esta programación multianual tiene que hacerse un diagnóstico previamente donde se establezca digamos, la identificación de qué necesidad se va a cubrir, ¿no? Por ejemplo, si en una población se ve que no hay acceso a los mercados, entonces se tendrá que construir una carretera. Si se ve que hay muchas muertes, por decir, por ejemplo, por temas de salud, habrá que hacer un hospital. Entonces, esto se hace en la primera fase, que es la programación multianual, y siempre amasado a brechas, a necesidades de la población. Y en esta programación multianual
incluso se hace con un horizonte mínimo de 3 años, ¿no? Eso es como requisito esencial. Entonces, la primera fase tiene que estar planificado. Básicamente, toda obra pública es planificada. Comienza incorporándose en esta programación multianual. Una vez que se ha considerado, en función, digamos, a la competencia incluso de la entidad, a sus competencias, recién se evalúa la factibilidad o viabilidad de ese proyecto. En otras palabras, se determina un estudio de preinversión donde se establece la viabilidad de ese proyecto. Si justifica o no justifica hacer, por ejemplo, una carretera o no. Porque hay que tener presente que como estamos hablando de fondos públicos, podría pasar que, por ejemplo, ¿no?, otra población lo necesite más. Por ejemplo, un alcalde provincial, ¿no?, tiene varios distritos. Podría, después de haber hecho este diagnóstico y esta evaluación, podría determinar que quizá el distrito donde pensaba hacer un centro educativo no necesita más que otro centro poblado, otro distrito. Entonces, acá viene eso, la justificación y la viabilidad. Todo eso se establece, y la rentabilidad incluso de este proyecto, en el estudio de preinversión. Puede ser a nivel de perfil, puede ser una ficha técnica o hasta un estudio de factibilidad. Una vez que se culmine eso, se aprueba, se registra en el banco de inversiones. A partir de ahí, estaría autorizado para que se invierta en ese proyecto. Antes de eso, todavía no tiene autorización como entidad para invertir en ese, para gastar, por decir, un solo sol en esa obra. Recién pasaría a la segunda fase, que es la fase de ejecución, o que se llamaría también la fase de inversión, en las cuales comprende 2 subfases: la elaboración del estudio definitivo o del expediente técnico, donde ya con mayor detalle, con todos los estudios básicos, se calcula el costo real de esa obra. Anteriormente, el costo que se había establecido para efectos de viabilidad era un costo aproximado. Es más, en ese momento incluso desde el estudio de preinversión se establecía incluso cuál eran los alcances del impacto ambiental en ese proyecto y se establecía qué tipo de estudio de impacto ambiental iba a ser, ¿no? Perfil, un semidetallado, un detallado. Y dicho eso, digamos ya, en esta etapa, en cambio, ya se cuantifica a nivel detalle. Por eso se llama estudio definitivo, porque sería un proyecto, como lo llaman, a detalle. Una vez que se aprueba este expediente técnico, vendría la siguiente subfase, que es la ejecución propiamente de la obra. Como ven, ha pasado bastante tiempo, ¿no?, desde que se comenzó a poner en la programación multianual. O sea, mínimo, por histórico de muchas entidades, desde que se hace la idea hasta que se ejecuta la obra, pasan 2 años, 3 años, y eso con suerte. Pero bueno, tiene que pasarse todo ese proceso. Una vez que se ejecuta y se concluya la obra, la siguiente fase es la fase de funcionamiento, operación, conservación, o lo que se quiera llamar, o lo que es más común, operación o mantenimiento. Y es una fase crítica que muchas entidades se olvidan. Los que son funcionarios públicos tienen que tener presente, ¿no?, que una vez que se concluya la obra, no es que ya se entrega y listo, ¿no? O sea, no es que usualmente a veces no termina la obra, hacen la fiesta y ya está. No. Después de eso tiene que invertirse, bueno, y la palabra invertirse no es la correcta, tiene que gastarse en todo caso, o poner recursos para el mantenimiento y operación de esa obra. Porque entenderán que si no se hace mantenimiento, esa obra se va a deteriorar y quizás no va a alcanzar el ciclo, el horizonte de vida de ese proyecto que inicialmente se había establecido, ¿no? Usualmente, por ejemplo, establecen 5 años o 10 años. Y para eso, esos 10 años se van a alcanzar siempre y cuando se cumpla la etapa de funcionamiento o mantenimiento. Termina este ciclo, y esto es un ciclo, debería ser un ciclo virtuoso. Regresa nuevamente a una evaluación. Quizá consideren volver a invertir para mejorar sus prestaciones. Este es el ciclo de todo proyecto de inversión pública. Otro tema que
debemos tener en cuenta los que participamos en ejecución de obra o de contrataciones públicas, es que hacemos la obra, como hemos comentado hace un momento, para un fin, ¿no? Para un fin público. Esa obra alguien lo tiene que utilizar. Y ese alguien que lo va a utilizar es la sociedad. En otras palabras, el usuario, ¿no? Digamos, ese es nuestro cliente de los que trabajamos en obras públicas, es el usuario, la población, la sociedad. Entonces, en toda obra pública, él tiene que participar, porque para él estamos trabajando y tenemos que satisfacer sus necesidades, ¿no? Usualmente todos se olvidan ese tema, ¿no? Porque imagínense, podemos hacer una obra y quizá al usuario no le gusta y nunca lo va a utilizar y sería un elefante blanco. Es por eso que hay que tener presente que permanentemente hay que consultarle a este usuario. Inclusive desde la etapa de preinversión que hemos visto hace un momento, ya se tiene que hacerle consultas públicas, y esto está normado, a este usuario haciéndole ver los alcances del proyecto. Podrían poner objeciones, podrían poner observaciones y podrían decir quizá no, me gusta de esta forma, no me gusta de la otra, ¿no? Quiero que sean, por decir, de material noble o quiero que sea con material de la zona, por decir. Entonces, un primer actor, o quizá el más importante, es el usuario, que hay que tener en cuenta cuando se trabaja una obra. Otro actor es el órgano de control interno. Lo puse a propósito de color rojo, porque entenderán que este señor es casi el permanente fiscalizador que va a verificar y va a estar tras de cada administrador o de cada actor para que haga uso responsable de los bienes, de este dinero público, ¿no? Nosotros prácticamente, los que trabajamos en obras, somos los administradores del tesoro público. Entonces, la Contraloría es un ente que fiscaliza y su función es garantizar que se haya hecho un uso adecuado de ese dinero. Permanentemente, ahora con más razón, hay un control concurrente en todas las obras y la Contraloría ya está en simultáneo, está controlando la ejecución de la obra. A diferencia de otros años en que todavía después de que terminara la obra recién entraban, ¿no? Ahora ya no. Otro actor que tiene que tener en cuenta, por ejemplo, el que trabaja, por decir, el residente o el supervisor, es el proyectista. Porque él es el dueño del proyecto, él es el que ha diseñado el proyecto. En otras palabras, es el padre, por decir. Entonces, cuando haya modificaciones al proyecto o haya la necesidad de alguna consulta que no esté claro en el expediente técnico, al primero que uno tiene que recurrir es al proyectista, no a la entidad. Puede ser a través de la entidad, pero tiene que ser el proyectista. Ahora, bueno, se le ha quitado un poco de responsabilidad al proyectista. Antes era casi el dueño absoluto. Si decía no, era no. Si decía sí, era sí, ¿no? Ahora podría ser que el proyectista diga no a una modificación y la entidad diga sí. Ya la entidad ha tomado nuevamente el control como debería ser, ¿no? Porque él es el dueño de la obra, él es el que está pagando incluso al contratista. Pero este es un actor importante durante la, digamos, ejecución de una obra pública. Y bueno, y otros actores que ya se dan por entendido, ¿no? La misma entidad que es la financiadora de la obra, el ejecutor, bueno, es el contratista, y el supervisor es el representante de la entidad en obra para garantizar que el ejecutor ejecute la obra, redundando, ejecute la obra de acuerdo a la calidad del expediente técnico, ¿no? Un punto que hay que resaltar es que toda obra pública es con financiamiento de la entidad, no es con financiamiento del ejecutor. Es por eso que se diferencia con otro tipo de modalidades de ejecución, como por ejemplo las acciones públicas privadas, ¿no? Por ejemplo, o las concesiones. Una obra pública es 100% financiado por la entidad. Eso hay que tenerlo presente, especialmente los que trabajamos como supervisores, ¿no? A veces hasta lo hacen sufrir al contratista de demorarle su pago, de querer, o decirles, oye, se supone que tú tienes liquidez, eres un buen contratista, así que avanza, aunque la entidad no te pague. Hay que tener presente que no. El que financia es la entidad. Otro concepto que tenemos que tener presente como aspecto general es que toda obra pública, bueno, en general esto es válido para todo proyecto privado inclusive,
pero bueno, estamos hablando de obras públicas y aterrizamos en esto. Tienes restricciones y son restricciones interdependientes. Es el famoso, el famoso triángulo de todo proyecto público. Esto incluso está basado en buenas prácticas del PMI, ¿no? En el cual hay una restricción de costo, porque esa obra se ha establecido para un costo determinado. Otra restricción es el plazo y el tercero es el alcance. Digamos, como la triple restricción básica, estándar. Siendo más finos, hay más restricciones, ¿no? Ahora que incluso se ha incorporado el análisis de riesgo, ¿no? Hay otra restricción, es el riesgo, la calidad esencial dada por las expresiones técnicas del expediente y, nunca olvidarse, la satisfacción del usuario. Si el usuario no está satisfecho, es por gusto incluso haber hecho la obra dentro del plazo y costo. Pero ¿qué significa esta restricción interdependiente? Que hay que tenerlo en cuenta. Y eso pasa hasta en la vida personal, ¿no? Que si una obra se incrementa, o mejor dicho, en la obra se incrementa el plazo de ejecución, no es gratis. Automáticamente vincula al costo. Se incrementa el plazo, se incrementa el costo. Y se ve afectado por el alcance. Hay que tener presente que el alcance es, por decir, una obra, un hospital entregado en 10 meses. Si el plazo se modifica por legalmente y con toda razón, pero igual ya modificaste el alcance, pues no ibas a entregar en 10 meses, ahora vas a entregar en 12 meses, por decir. Y esos 2 meses no te va a salir gratis, tiene que reconocerse. Por eso que en obras públicas toda ampliación de plazo implica un mayor gasto general. Aunque en muchos casos hay algunas entidades que lo hacen a la mala, a veces hacen renunciar a gastos generales de los contratistas, ¿no? Pero ese no es el punto, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Toda ampliación de plazo implica un mayor costo. Y bueno, hipotéticamente, todo menor plazo, que casi no se da, pero bueno, todo menor plazo implicará también una reducción de costos, su reducción de gastos generales. Eso también está normado. Y la afectación de ambos, como están interactuando, van a reflejar y van a afectar también el alcance. Y por tanto, colateralmente o directo o indirectamente, van a afectar en la satisfacción del usuario, porque entenderán, no es lo mismo que a un usuario que tú le hayas prometido entregarle una obra en 10 meses, ahora lo entregues en 2 años, ¿no? Un poco más y ni te va a querer recibir la obra. Y lo mismo, ¿no? La calidad siempre está amasado con el cumplimiento de las especificaciones técnicas del expediente técnico. Entonces, si no lo has entregado dentro del plazo establecido, la calidad de la obra tenía baja, ¿no? Automáticamente, aunque digamos, podrían decir, no, pues es subjetivo, pero igual. Entonces, hay que tener presente que hay esa restricción y hay que cuidar mucho. Lo ideal es que cuando se contrata una obra en un costo determinado y un plazo, es cumplir eso. Es lo que tiene que, digamos, ese sería el golazo de cada administrador de contrato, de que debería cumplir en el costo y plazo. Ahora, en la práctica nunca sucede, ¿no? Pero bueno, el punto es que tiene que cuidarse eso. Otro tema transversal que hay que tener mucho cuidado cuando ejecutamos obras, en general cuando vemos obras públicas, es que tenemos que basarnos siempre en una normativa. Y con más razón ahora que a cada rato paran cambiando nuestra normativa de contrataciones, ¿no? Bueno, suerte para nosotros los expositores, ¿no? Tenemos chamba, pero esa no es la idea. Porque a cada rato estás terminando un curso y ya aparece una nueva normativa y ya hay que hacer otra. Entonces, ¿esto qué implica? Que a veces, equivocadamente, podríamos estar aplicando un criterio que ya está desfasado para nuestro contrato. Entonces, siempre que administramos un contrato, tenemos que fijarnos con qué base legal ha sido suscrito, o al menos ha sido llevado ese proceso de selección y ha sido suscrito. Porque como vemos, es cambiante la normativa.
Por ejemplo, ahorita hay obras o contratos de obra que todavía no están vigentes con la 344, están con la 350-2015. Y ha habido cambios sustanciales. Y podríamos equivocadamente y estar gestionando mal un contrato de obra pública utilizando la normativa actual cuando no debemos. Entonces, es por eso que, bueno, acá esto es un material que les va a ser muy útil, es todo un histórico de nuestra ley de contrataciones desde el ZULCOP. Bueno, para aquellos que hayan nacido después del 80 se acordarán, ¿no? Pero antes del 80 ya ni sabrán esto. Pero teníamos todavía antes un ZULCOP, que era famosísimo. Después de eso han estado viniendo, todas estas son las modificaciones en la normativa, y en este momento la que tenemos vigente es el Decreto Supremo 3448, modificado con la 377, en algunos puntos, no en todos. Pero digamos, ahora esa es nuestra base vigente. Vuelvo a reiterar, hay que tener presente que si bien esta es nuestra base normativa vigente, hay muchos contratos que no están con esta normativa, estarán con la 350-2015, donde, por ejemplo, ha cambiado bastante el procedimiento de plazos, procedimientos de adicionales y todo. Entonces, un tema transversal en contratación pública, siempre tener en cuenta nuestra normativa con la cual vamos a administrar un contrato. Dicho eso, ya es lo que hemos visto, son aspectos preliminares, ya casi como quien dice calentando. Ahora entramos a lo que, digamos, realmente, ¿qué es obra, no? Hay que tenerlo en cuenta porque esto de definir la obra, mejor dicho, el concepto de obra ya está definido por nuestra normativa. Siempre en todas las diapositivas que yo tengo en el pie de página está toda la fuente, ¿no? La base legal. Pero, ¿qué es lo que ha establecido nuestra normativa de contrataciones vigentes conceptuando lo que es obra? Es construcción, reconstrucción, bueno, todo lo que lo ven en pantalla, ¿no? La particularidad es que, en general, obra proviene de una inversión pública. Eso hay que tenerlo presente. Cualquier trabajo que venga con financiamiento o que sea inversión, esa es obra. ¿Por qué? Porque ha pasado todo el ciclo de la inversión pública que hemos visto, ¿ya? Porque podría haber trabajos que tengan algunos elementos de la definición de obra que está en pantalla, pero no necesariamente sean obra. Podrían ser un servicio que tengan esas características. Entonces, un criterio para establecer, bueno, primero, que calce con la definición de obra que ha establecido nuestra normativa. Y segundo, para ratificar, es cuál es su fuente de financiamiento. Si fuente de financiamiento es inversión, vamos por obra. Pero si su fuente de financiamiento es gasto corriente, no sería obra a pesar que tuviera estas particularidades. Un tiempo ha habido una discusión a nivel casi existencial de esto, de qué cosa era una obra, y anteriormente incluso trabajos de mantenimiento se pasaban como obra, ahora ya casi hay un consenso general, todavía hay alguna duda de esto, pero ya casi hay un consenso general, que por ejemplo, trabajos de mantenimiento, algunos le dicen obras de mantenimiento, en la práctica no son obras. Entonces hay que tener siempre en cuenta esto y diferenciar, ¿no? Que si bien, por ejemplo, la normativa de contratación ha establecido que obra es cualquier construcción, reconstrucción, remodelación, miren, remodelación, en muchos casos casi todos los servicios son remodelaciones, pero bueno, lo incluyen a remodelación, mejoramiento, demoliciones, es un extremo raro, pero así está establecido, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, que incluyen, y es una particularidad de las obras que establece nuestra normativa, requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y equipos. Como ven, esta definición, si bien podría parecer completa, como les había comentado hace un momento, tiene que estar respaldada por su fuente de inversión, porque podría calzar muy bien con esta definición, pero puede estar con fuente de financiamiento de gasto corriente y ya no sería obra. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Otro concepto es expediente técnico. Y ya va, digamos, va vinculado a lo que acabamos de ver, ¿no?
Toda obra necesita un expediente técnico. Eso ya a estas alturas no debería haber duda, pero sin embargo, todavía en algunas entidades, especialmente en entidades subnacionales, hacen obras sin tener expediente técnico. Eso es digamos, sería como un suicidio, ¿no? Pero hay que tener presente que de acuerdo a nuestra normativa, una particularidad, no solo ni siquiera una particularidad, una exigencia para ejecutar una obra es que tenga expediente técnico. Y esto aplica no solo para obras basadas en nuestra normativa de contrataciones, que serían obras por contrato. Esto también es aplicable para obras por admisión directa, o sea, realizados directamente por la entidad. ¿Por qué? Si bien ahí su normativa es la resolución jefatural 195, resolución de Contraloría 195-88, CGR, si bien es por esa línea, ahí también establecen la obligatoriedad de contar con un expediente técnico para ejecutar una obra. Así que, por lo tanto, hay que tenerlo presente eso. Dicho eso, ¿qué es un expediente técnico? Como su nombre nos podría, digamos, dar como un adelanto, un expediente técnico es prácticamente todos los documentos, así en sencilla, toda la documentación necesaria para ejecutar una obra. Y el contenido mínimo de este expediente técnico debería ser lo necesario para ejecutar la obra, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo necesario para ejecutar una obra? Que tenga planos, ¿no? Si no tengo planos no hay forma de ejecutar. Luego, que tenga los planos que me van a indicar las dimensiones de mi proyecto, las medidas y dimensiones de mi proyecto. Que tenga especificaciones técnicas. ¿Para qué quiero referencias técnicas? Porque ahí me establece el procedimiento de trabajo de esa obra, cuál es el control de calidad de esa obra y la calidad misma de los trabajos de esa obra. Y adicionalmente, cómo voy a cuantificar para efectos de pago y en qué oportunidades voy a pagar. 3 documentos esenciales para ejecutar una obra. En el presupuesto, todas las partidas, bueno, tanto en suma alzada como presupuesto unitario funciona, todo el desagregado de partidas que componen esa obra. Entonces, sirve inclusive y tiene que estar correlacionado con las especificaciones técnicas y con especificaciones técnicas y con los planos. Y colateralmente eso, para yo tener presupuesto, este presupuesto tiene que estar respaldado por su análisis de precio unitario, ¿no? Y para establecer cuál es el plazo de la obra, tiene que haber un calendario de avance de obra y también su programación correspondiente. Y para sustentar, digamos, todos los parámetros de diseño que ha tenido esa obra, tiene que contar, bueno, en mayor o menor medida, pero tiene que tener sus estudios básicos. En algunos casos, cuanto más complejo la obra, será más abundante los estudios básicos y cuanto de menor complejidad, menores. Pero finalmente tiene que haber estudios básicos. Para el cálculo de ajuste, finalmente, tiene que tener también la fórmula polinómica. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de obra pública, significa que tenemos que pagar reajustes. Y para pagar reajustes tenemos que tener necesariamente fórmula polinómica. Habíamos visto el concepto mejor dicho, ¿qué eran los estudios básicos? Ya una aproximación, ¿no? Ahora de lleno, ¿qué son estudios básicos de ingeniería? Son todos los estudios necesarios para determinar los parámetros de diseño de un proyecto. Bueno, y que va a ser posteriormente una obra. Es, digamos, desde el punto de vista técnico, ingeniería, es todos los estudios que se tengan que realizar para determinar parámetros. Por ejemplo, para el diseño de un colegio se requiere saber la capacidad portante en la zona donde se va a ejecutar la obra. Necesito hacer un estudio de suelos para determinar esa capacidad portante. En una carretera necesito establecer el talud de corte de esa carretera o el talud de relleno. Por tanto, necesito hacer unos estudios geotécnicos para determinar el ángulo de reposo o el ángulo de fricción de esa obra, por ejemplo. Eso es digamos, un parámetro y es un estudio básico.
cuando se va a construir un puente, se requiere saber cuál es la luz del puente. Pues necesitaré hacer unos estudios de hidrología para calcular máximas avenidas y saber cuál es el NAME, ¿no? El nivel máximo, el nivel de aguas máximas extraordinarias, el NAME. Y así. Entonces, para cada cosa, ¿no? Inclusive, por ejemplo, si voy a hacer obras en zona urbana, necesitaré hacer un análisis, un diseño arquitectónico, para ello necesito parámetros necesarios para ese diseño, y así, sucesivamente. Esos son todos los estudios básicos. El estudio de impacto ambiental también es otro estudio básico, en general, ¿no? Eso corresponde a estudios básicos de ingeniería, que toda obra tiene que contar, por si acaso. Es más, durante la administración de contratos, si hubiera alguna duda, durante la ejecución de obras, si tuviera alguna duda sobre el alcance de un diseño, lo que tiene que referirse siempre es a estos estudios básicos de ingeniería. Dicho esto, ya entrando, digamos, a lo que corresponde a contrato de obra, bueno, primero contrato, ¿no? Como concepto. ¿Qué es el contrato? Para ejecutar una obra, necesitamos hacer, bueno, una obra por mención indirecta o una obra por contrata, que es, bueno, en lenguaje simple es obra por contrata, ¿no? Si es una obra por mención indirecta. Cuando se va a hacer una obra por mención indirecta, se requiere tener a un ejecutor de obra, contar con el servicio de una empresa constructora, un tercero. Por tanto, se tiene que suscribir un acuerdo. Este acuerdo entre esas ambas partes se llama contrato. En general, esto funciona no solo para obra pública, esto funciona para todo, ¿no? O sea, el hecho mismo, por ejemplo, de subir a un micro para ir de un lugar a otro, desde el momento en que uno pone el pie en ese micro, ya está firmando un contrato, tácitamente, ¿no? Está suscribiendo un contrato. ¿Cuál es ese contrato? El acuerdo de que yo le voy a pagar lo que el microbusero me va a decir para llevarme de un lugar a otro. Entonces, ese es un contrato, digamos, es la definición de un contrato en líneas generales. Un acuerdo entre dos partes o varias partes para crear una relación jurídica, ¿ya? Y de hecho tiene que hacer dentro de los alcances de alguna normativa vigente. No se puede pactar fuera de la ley, eso como regla general. Y cuando hablamos de contrato de obra pública, bueno, en un momento me estoy adelantando, pero cuando hablamos de obra pública tenemos que hacerlo sobre la base de nuestra ley y sus reglamentos. Y cuando hablamos de un contrato público, como ven en la figura, básicamente está firmándose un contrato entre una entidad pública que representa a toda la sociedad con una entidad privada. Y por eso tiene sus propias particularidades. En tanto que cuando hablamos de un contrato original, sería el primer contrato que se suscribe con un ejecutor de obra, bueno, un supervisor también es un contratista, es el primer contrato, es el inicial, por eso se llama el original, donde se ha suscrito después de haber hecho un proceso de selección. Es más, este contrato original va como una proforma, bueno, es una proforma de contrato en las bases de licitación. Entonces, cuando hablamos de contrato original, ¿y por qué hago a propósito esto? Para distinguirlo con el contrato vigente o el contrato actualizado. Una vez que se suscriba este contrato, siempre, bueno, mejor dicho, casi siempre, ¿no? Idealmente no va a pasar nada, pero en el interín, durante el procedimiento de las contrataciones públicas, siempre se hacen modificaciones. Por ejemplo, ¿no? En la actualidad, ahora por este tema de esta emergencia sanitaria, hay que pactar nuevos precios, nuevos costos, lo que hemos visto, ¿no? Hace un momento, nuevos costos, nuevos plazos, eso implica modificar el contrato. Entonces, una vez que se modifique el contrato, ya desaparece el contrato original y queda el concepto de contrato actualizado o vigente. Entonces, conceptualmente este contrato vigente es el contrato original con todas las modificaciones que se hayan hecho durante la ejecución o durante la vigencia de este contrato.
Ejemplo, lo que hemos visto hace un momento. ¿Y qué contiene este contrato? Entiéndase a contrato público. ¿Qué contiene? Básicamente, todos los documentos del proceso de selección que hayan generado las reglas de juego para firmar este contrato. Por ejemplo, la oferta, la propuesta técnica y económica del contratista, el pliego de absolución de consultas y observaciones, las bases integradas y cualquier otra documentación que se haya presentado durante este proceso de selección. Y dentro de eso, dentro de las bases integradas, está el expediente técnico de la obra. Entonces, todo eso contiene el contrato. Entonces, a veces nos confundimos cuando hablamos contrato, siempre se nos viene a la idea esas 10 o 20 hojas digamos, de la figura típica de un contrato. Y pensamos que eso nomás es el contrato. No, eso y 800 hojas más, que serían el expediente técnico, digamos, las bases integradas, la propuesta técnica y económica, todo eso forma parte de un contrato. Por eso, cuando un administrador de contrato va a administrar, mejor dicho, va a iniciar sus funciones, ya para no redundar, va a iniciar sus funciones, tiene que conocerse toda esta documentación. No solo es revisarse el expediente técnico, sino también revisar las bases integradas y todo lo que hemos comentado. Porque sobre esa base se generan las obligaciones y responsabilidades que hemos visto como concepto de contrato, ¿no? Sobre esa base, cada parte le va a exigir a su contraparte, ¿no? No más que ahí. Es por eso que es necesario saber cuál es el contenido del contrato. Y un tema también que a veces causa, bueno, ahora poco, ¿no? Pero todavía sigue causando confusión, es la diferencia entre vigencia del contrato y el plazo del contrato, o más conocido como plazo de ejecución de obra. Pero bueno, usualmente, criollamente se conoce vigencia del contrato y plazo del contrato. Entonces, hay que tener presente que la vigencia del contrato siempre va a ser mayor que el plazo del contrato. Siempre. La vigencia del contrato comienza desde que se suscribe hasta que se consienta la liquidación del contrato de obra. Ya eso es, digamos, es el periodo de vigencia. En tanto que un plazo de ejecución es desde que se cumplan las condiciones, vamos a ver en otra clase cuáles son estas condiciones, les adelanto que son 5, desde que se cumplen estas condiciones hasta que el residente anote y el supervisor lo verifique e indique el término de la obra. Ese es el plazo de ejecución de la obra. O sea, desde que se inicia a ejecutar la obra hasta que se cumpla, digamos, el plazo vigente pactado en el contrato. Incluso hay que diferenciar. Una cosa es el plazo programado, que sería el plazo, digamos, teórico y programado de la obra, y otro el plazo real de ejecución de la obra, que sería la fecha final definitiva de término de obra. Esa diferencia. Y a veces se confunde mucho porque, ¿y esto por qué causaba confusión? Porque anteriormente, con la 350, se establecía que, por ejemplo, no se podía pedir una ampliación de plazo si es que el plazo vigente de la obra había vencido. Ya entonces se quedaron muchos ingenieros con ese concepto, y ahora que ha modificado la normativa en el cual se indica que se puede pedir ampliación de plazo en cualquier momento, entonces confunden, ¿no? Dicen, no, ya el contrato ya no está vigente. No es, el contrato hasta que no se liquide sigue vigente. Lo que no está vigente en muchos casos es el plazo. Por tanto, ahora, por ejemplo, se puede pedir ampliaciones de plazo por más que el plazo de ejecución de obra ya haya programado y haya concluido. Esa diferencia sustancial hay que tenerlo en cuenta. Otro concepto que está de moda ahora, ¿no? Hemos visto en clases anteriores, es la modificación al contrato. ¿Qué implica esto?
Un contrato, habíamos visto que hay un contrato original, es el primerito que se ha suscrito. Y habíamos visto también el contrato vigente o actualizado. Y esto se modifica por este concepto, ¿no? De que durante la ejecución de la obra podría, y casi siempre sucede, la necesidad de modificar el plazo. Entonces, ustedes saben que, por ejemplo, las cláusulas fijas en todo contrato es su plazo y su monto, una de ellas, ¿no? Hay la garantía y solución de controversia las otras, pero lo tipifica el plazo. Entonces, basta que se modifique el plazo, por ejemplo, ya es una modificación al contrato. Por eso, la normativa, la ley incluso, ni siquiera el reglamento del 34 de ley ha establecido que el contrato puede ser modificado por lo que acabamos de comentar, por ampliaciones de plazo, autorizadas, de hecho, ¿no? Otro, por ejemplo, si se genera la necesidad de ejecutar obras adicionales, también requeriría, digamos, modificarse el contrato. No es que haya una adenda para suscribirlo, desde el mismo hecho de que se aprueba, ya se da por entendido esta modificación, porque ya va a ser otro monto. Ya. Y si hubiera reducciones de prestaciones, ¿no? O sea, ay, pasa, no es usual, pero pasa, ¿no? Si la entidad decide que hay que reducir prestaciones, también sería una modificación al contrato, porque eso va a implicar reducción en el plazo y reducción en el costo. Y otros contemplados en la ley, por ejemplo, el que el que hemos visto en una oportunidad, ampliaciones de plazo excepcionales y costos excepcionales, que ahora está de moda por esta emergencia sanitaria, ¿no? No son adicionales de obra, no son ampliaciones de plazo normal, pero sí está modificando al contrato. Entonces, en el rubro 4, esto lo que en un momento hemos visto, ampliación de plazo excepcional y mayor costo excepcional, también forma parte de una modificación al contrato. En toda obra pública hay que tener en cuenta que se puede subcontratar. ¿Ya? Todo contratista tiene la opción, la posibilidad de subcontratar. ¿Y hasta qué porcentaje? Hasta el 40%. Ese es el tope. Y tiene que tener de todas maneras autorización expresa de la entidad. Si no, no hay forma que subcontrate. Es más, hay unos requisitos para este subcontratista. Como mínimo, tiene que estar dentro del Registro Nacional de Proveedores y tener experiencia en eso. Hay un procedimiento, ¿ya? Pero incluso son procedimientos perentorios, plazos perentorios. El punto es que en toda obra es factible la subcontratación, ¿ya? Pero siempre, o sea, es factible, pero si en las bases del proceso de selección se hubiera establecido la prohibición, definitivamente no se podría hacer, pero legalmente es posible, ¿no? Siempre y cuando en las bases no se diga expresamente prohibido. Y tiene que estar expresamente. Si por OB no se puso nada, significa que se puede subcontratar hasta el 40%. Otro tema, y tiene sentido también, que prestaciones esenciales, o sea, de especialidad, tampoco podrían subcontratarse, especialmente en contratos individuales, ¿no? Porque usualmente cuando haces contratos individuales, tú estás contratando a la persona por su capacidad. Por tanto, no tendría sentido que si has contratado por su capacidad, tenga que hacer el servicio otra persona que no formó parte del proceso de selección. Entonces, ese es otro concepto que hay que tenerlo en cuenta. Sistemas de contratación durante la ejecución de las obras o antes incluso durante el proceso de selección. Hay dos sistemas de contratación. Bueno, en general son tres sistemas, ¿no? Pero digamos los más conocidos en obras. Precios unitarios y suma alzada. Conceptualmente, suma alzada, un sistema de contratación, es un sistema de contratación a todo costo. ¿Qué quiere decir? Que al contratista digamos, gana con una oferta por un monto fijo y determinado, 1 millón. Y hasta ese monto en estricto se debería pagar. Claro que incluyendo sus ajustes y todo, ¿no? Pero digamos, ese es el concepto.
¿Y cuándo se opta por este sistema de contratación? Cuando las cantidades de ese presupuesto se pueden definir exactamente o con su razonable precisión, ¿no? Por ejemplo, casi todas las obras de edificaciones son por suma alzada, ¿ya? Por ejemplo. En tanto que en precios unitarios se opta por este sistema cuando no hay seguridad sobre los metrados de ese presupuesto o cuando no hay certeza en la cuantificación de estos metrados. Generalmente son obras viales y obras sanitarias. No hay restricción, eso depende de cada entidad. Anteriormente había una restricción, pero ahora no. El punto es que conceptualmente es eso, ¿no? Cuando no hay seguridad de la cuantificación de las cantidades de una obra, se opta por precios unitarios. Cuando no, o cuando ya está definido con razonable certeza, se va por suma alzada. ¿Cuáles son sus implicancias? Muchas, ¿no? Porque una forma de pago y el tratamiento en ampliaciones adicionales, en todo el manejo de obra, es en muchos casos diferente a precios unitarios, con suma alzada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En precios unitarios hay la figura de mayores metrados, en su suma alzada no va a haber esa figura de mayores metrados. En precios unitarios, por ejemplo, se liquida o se cuantifica o se paga hasta metrados realmente ejecutados. En suma alzada no, solo hasta el presupuesto base. Digamos, esas son las diferencias sustanciales de estos dos sistemas de contratación. Y es muy esencial que todo administrador de contrato, bueno, todos los actores, ¿no?, que estamos hablando en temas de obras, debemos tener en cuenta incluso antes de iniciar la obra, ¿no? Eso, digamos, por el lado de sistemas de contratación. Adicionalmente, hay otro concepto que también hay que saber, que son modalidades de contratación, ¿ya? Sistema de contratación es, ya hemos visto. Modalidades, en cambio, es cómo se va a ejecutar, con qué características. Hay dos, llave en mano y concurso oferta. Es más, esto ha cambiado ahora incluso con la 377 vigente desde el diciembre de este año, del anterior año, ha cambiado sustancialmente, por ejemplo, en la definición de estos dos conceptos, llave en mano y concurso oferta. ¿Cuál es la diferencia? O mejor dicho, ¿cuál es la particularidad? En llave en mano, el postor oferta la ejecución de la obra, su equipamiento y, de ser el caso, no es obligatorio, pero opcionalmente, la elaboración del expediente técnico y la operación asistida de la obra. Digamos, en otros términos, se hace llave en mano en obras donde haya equipamiento. Por ejemplo, hospitales. Casi todos los hospitales son llave en mano. ¿Por qué? Porque hay mucho equipamiento especializado y requiere un tratamiento especial, ¿no? Entonces, es más, hasta se requiere operar esas maquinarias. Por eso es que en llave en mano, digamos, la oferta del contratista podría ser también incluso la capacitación de esas maquinarias al personal que va del área usuaria, ¿no?, de la entidad. Entonces, por ejemplo, es lo típico. Llave en mano es obras donde haya equipamiento. En cambio, en concurso oferta no. Es más sencillo. Es cuando el postor oferta la elaboración del plan técnico y la obra, y no haya equipamiento, ¿no? Porque basta que haya equipamiento, va por llave en mano. ¿Cuál es la novedad? Anteriormente había una limitación en concurso oferta que solo se tenía que hacer en solo los gobiernos nacionales. Y tenía que hacerse necesariamente por suma alzada. Eso ya se descartó, se ha quitado esta restricción, así que por tanto cada entidad podría ser libre de ejecutarlo por el sistema de contratación que desee. Recomendación: debería mantenerse el suma alzada en concursos ofertas, porque hay que tener en cuenta que en este caso el responsable del expediente técnico también es el ejecutor, pues por tanto no podría jalar deficiencias del expediente técnico para la ejecución de la obra, ¿no? No tendría sentido. Digamos, estas son las diferencias de las modalidades de contratación. Continuando, ya digamos en ese orden cuando estamos ejecutando una obra. El residente de obra. ¿Quién es el residente de obra?
como su nombre indica, desde el nombre mismo, ¿no? Es el que vive en obra, el residente es el que vive en obra. Y no solo vive de vez en cuando, vive permanentemente en obra. Ese es su concepto de residente, si no, no es. Y de acuerdo a la definición de nuestra normativa, este residente tiene que ser, de hecho, un profesional, ¿no? Ya descartado, ya es tácito, pero colegiado. Y no solo colegiado, sino habilitado. Permanentemente, durante la ejecución de la obra, es un personal colegiado y habilitado. Y tiene que tener como mínimo 2 años de experiencia en la especialidad. O sea, ¿qué quiere decir eso? No es que tenga como mínimo 2 años de experiencia, sino en la obra donde va a ejecutar, tiene que tener 2 años. O sea, vale decir, por ejemplo, y eso como mínimo, ¿no? Que si va a construir, si es un residente para la construcción de un puente, podría tener 20 años de experiencia y solo 1 año construyendo puentes y no podría ser residente en esa obra. Pues tiene que tener 2 años netos de experiencia en construcción de puentes. Es más, si, por ejemplo, la entidad podría decir que ese puente sobre río y este profesional haya hecho puentes, por ejemplo, en zonas urbanas donde no hay río, digamos, intercambios viales, tampoco podría cumplir con esta experiencia que establece la definición de la normativa. Entonces, un residente es un profesional colegiado, habilitado y como mínimo con 2 años de experiencia en la especialidad. Bueno, a manera de ejemplo, incluso, es que los dejo a ustedes como adivinanza, en esa fotografía ya sabrán, ya pueden deducir quién es el residente de obra, ¿no? Y quiénes son visitantes, ¿no? Es fácil saber quién es el residente de obra. El residente de obra, ya, bueno, les dejo para tarea, ¿no? Pero es fácil distinguir. Entonces, un residente de obra es aquel que se faja en obra, el que está en obra, ¿no? El que, ya adelantándose, el que no tiene nada de corbata, ¿no? El resto, a la vista, son funcionarios públicos que han ido de visita y se han tomado la foto. Novedad ahora, y eso hay que tener como un conocimiento como tema transversal. Ahora el contratista revisa el expediente técnico de obra y tiene un plazo establecido. Anteriormente eso no tenía esta función. Esto es una modificación nueva. Es más, tiene plazo. De hecho, que esto va conllevado a que el residente lo tiene que hacer, ¿no? Bueno, la responsabilidad del contratista, pero lo va a hacer a través del residente. En los 15 primeros días calendarios de obra, de iniciada la obra, el contratista tiene que revisar el expediente técnico y presentar su informe al supervisor, ¿ya? Donde tiene que identificar, de hecho que luego de la revisión exhaustiva, tiene que identificar cualquier riesgo o alguna deficiencia, alguna omisión del expediente técnico y que podría generar una prestación adicional, ¿no? Entonces tiene 15 días para obras menores a 4 meses. Para obras mayores a 4 meses tiene un plazo de 1 mes para hacer esta revisión del expediente técnico. Y bueno, el procedimiento es que una vez que el supervisor los revisa, el supervisor también tiene un plazo de 7 días para el primer caso para entregarlo a la entidad con su pronunciamiento correspondiente y de 10 días para el siguiente plazo, ¿no? El punto es que ahora el contratista asume el riesgo incluso de la revisión del expediente técnico. Esa supongo que ha sido la finalidad de esta inclusión de responsabilidad al contratista para la revisión del expediente técnico. Porque anteriormente, como esto no estaba establecido, el contratista en cualquier momento, faltando un día, advertía un error. Y eso fácil le podría generar una ampliación de plazo o un adicional. Entonces, para evitar eso, supongo, es por eso que ahora, desde un inicio, le dicen al contratista, lo obligan a revisar el expediente técnico. Ojo con esto, para todos los que administran contratos. Su contraparte del residente. El residente era un representante del contratista, no lo hemos dicho en su momento, es un representante del contratista, pero es un representante, no es un representante legal, es un representante en obra, por si acaso, esa diferencia. Su contraparte es el supervisor. El supervisor es el representante de la entidad.
tiene el mismo perfil, mejor dicho, debe, de acuerdo a esta normativa, debe tener el mismo perfil o mayor que el residente de obra. Y en verdad debería ser así. El supervisor tiene que ser más viejo, no más canchero, como dicen, que el residente. Entonces, tiene el mismo perfil, por tanto, tiene que ser un profesional, colegiado, habilitado, y de hecho, mínimo con, aunque sea 2.1 años más para la especialidad, ¿no? Porque tiene que tener más que el residente. ¿Cuál es su función? De velar que la ejecución de la obra se haga estrictamente de acuerdo a lo establecido en el expediente técnico. Esa es su función principal. Y no es más que eso, ¿eh? Un supervisor no tiene más competencia que eso. Por tanto, no puede hacer, por ejemplo, modificaciones al expediente técnico. Cuando hay obras menores a 4.300.000, puede generarse un inspector de obra que tiene las mismas funciones y debería tener el mismo perfil del supervisor, pero indistintamente tiene las mismas funciones, ¿no? Entonces, en algunos casos se habla de inspector cuando es un funcionario directo de la entidad, y en tanto que si es una empresa o una persona contratada y es externo, se habla de supervisor. Y necesariamente tiene que ser, para obras mayores a 4.300.000, tiene que haber un supervisor de obra. Hay unas particularidades, unas excepcionalidades para este caso. Digamos que incluso ha habido una modificación en este extremo. En esta oportunidad no lo vamos a profundizar. Ahí tenemos otra clase donde analizamos a profundidad estas particularidades, porque ha habido una modificación con respecto a esto. Pero por ahora es válido lo que acabo de comentarles, ¿no? Un supervisor mayor o igual perfil que el residente de obra, representante del contratista, y vela por la calidad de la obra. Otra modificación, y en verdad pesado para el supervisor, es que, y eso lo han puesto en la disposición complementaria del Decreto Supremo 082, del tubo de la ley, en el que una función adicional a lo que ya, bueno, hemos visto que es el del control de calidad de la obra, es que es un informante, entre comillas, de la Contraloría, porque tiene que informar o reportar cada vez que haya, a la Contraloría tiene que estar reportando cada vez que haya solicitudes de ampliación de plazo, pago de mayores gastos generales, modificaciones de calendario, prestaciones adicionales y toda esa relación de modificaciones. Entonces, esa es una nueva responsabilidad o función o obligación que le han dado ahora al supervisor: reportar permanentemente a la Contraloría General de la República. En otras palabras, casi, miren, un representante ya de la Contraloría, ¿no? A pesar que en la práctica debería ser representante puro y neto de la entidad. Pero bueno, le han dado esa responsabilidad. Otro punto que hay que tener en cuenta en administración de contratos son hitos. Ahora también esto es un concepto nuevo. Anteriormente, cuando se hacía programación de obra, por más que se hacía con la metodología CPM, no se utilizaba el concepto de hitos. Entonces, ahora sí hay la obligación, cuando se hace calendarios y programación, considerar hitos. En pantalla ven ejemplos de cómo son estos hitos, están resaltados. Básicamente son puntos de referencia, como su nombre indica, ¿no? Serían como señales, hitos resaltantes, de tal manera que cierran un ciclo de un conjunto de actividad en una obra y te marcan, digamos, un antes y un después, por decirlo así. Por ejemplo, un hito podría ser trabajos de concreto concluidos, o estructuras de concreto concluidos, o obras de concreto concluidos. ¿Qué significa? Que ya no hay más obras de concreto. Eso es un hito. A partir de ahí uno podría saber que ya, digamos, ya todo lo que es concreto ya está concluido. Eso es un hito. Otro hito podría ser módulo 1 concluido, ¿no? Módulo 2 concluido. Movimiento de tierras masivo concluido, también puede ser otro hito. Y así. Eso básicamente son puntos de referencia
que marcan, digamos, pues redundando incluso, ¿no? Mandan referencia y cierran un conjunto de actividades en una obra. Técnicamente, de acuerdo al proyecto, son actividades que tienen duración cero, de hecho, ¿no? Porque son hitos nomás, no van relacionadas a nada en la ejecución de obra. Usualmente en la práctica corresponden a las partidas generales de una obra. Por ejemplo, ¿no? Si en una programación tenemos obras preliminares, su hito sería obras preliminares concluidas, por ejemplo. Si tenemos movimiento de tierras, podría ser movimiento de tierras concluidas. Es más, ese es el lenguaje, ¿no? Con ese verbo, concluido, digamos así, que marca un antes y un después. Ya casi cerrando, la ruta crítica del programa. ¿Qué es la ruta crítica de un programa de obra o de la programación de ejecución de obra? Básicamente es la niña bonita de una programación de obra. ¿Por qué? Es la secuencia de actividades cuya holgura es cero. Esa es la definición de una ruta crítica. En otras palabras, cualquier actividad que esté dentro de esta ruta crítica, que sea perturbada, ¿no? O sea, que modifique su plazo, afecta a todo el calendario de obra. Es por eso que es un requisito esencial cuando analizamos ampliación de plazo, para determinar cuál es, para sustentar justamente nuestra ampliación de plazo. Se hace sobre la base de esta ruta crítica. Incluso, ojo con esto, a muchos supervisores o residentes, y quizá va a pasar en esto del tema de plazo seccional que hemos visto, a veces dicen, no, va a paralizar el 16 de marzo y ya se iniciado el 5 de junio. Entonces, su ampliación de plazo, 82 días. Y ni siquiera eso lo han puesto en la programación de obra, cuando es un requisito de procedencia inclusive, para cuantificar el plazo, esa paralización incluirlo en la programación. Y definitivamente, si va a afectar a la ruta crítica, y va a afectar porque es una paralización total de las obras, pero se va a reflejar en la afectación de la ruta crítica. Eso es conceptualmente la ruta crítica. Dicho eso, entonces no me queda más que agradecerles y muchas gracias por su atención.